Hola programadores, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Coding con C. Bien, en esta ocasión vamos a ver lo que son las funciones o expresiones lambda. Estas expresiones o funciones lambda son subrutinas definidas que no están enlazadas a un identificador. Y bueno, ¿esto para qué realmente nos sirve? ¿De qué nos permite hacer las funciones lambda? Bien, pues principalmente son utilizadas como argumentos que nos permiten pasar esa función a otra función de orden superior. Estas funciones de orden superior quiere decir que admiten como argumento o parámetro esta función lambda que vamos a crear, y la otra es construir el resultado o la respuesta de una función de orden superior devolviendo como respuesta esta función lambda. Las funciones lambda son muy comunes en la programación funcional y otros lenguajes con funciones de primera clase. Así que vamos a pasar a la pantalla para ver lo que son estas funciones y cómo se programan ahora en nuestro nuevo Visual Studio 2022. Antes de continuar con el video, me gustaría invitarlos a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y le den un buen like a este video. Así ustedes me apoyan muchísimo y podemos continuar en crecer este canal. Así que continuamos con el video. Bien programadores, ya estamos aquí en nuestra pantalla. En el video anterior enseñamos cómo instalar Visual Studio 2022 y por qué es importante estar actualizados, porque también este Visual Studio ya contiene C#10. Lo cual nos hace mucho más simple también codificar, y me estaba esperando precisamente a este video porque ya trae nuevas formas de que podemos crear nosotros estas expresiones lambda. Bien, en los anteriores Visual Studio con los anteriores C#, las funciones lambda se creaban de la siguiente manera. Vamos a colocar func y vean cómo me pide un mayor que y un menor que. Esta es la manera en que nosotros vamos a crear una función lambda. Antes de continuar, muchos se van a preguntar por qué está diferente mi pantalla o mi programa, ¿no? Mi CS, ¿por qué se ve diferente a como trabajaba en Visual Studio 2019? En Visual Studio 2019 teníamos un static void main y teníamos aquí el string args. Bien, esto ya lo hace por default nuestro Visual Studio 2022. Esta es una aplicación de consola. En el video anterior, ya que instalamos Visual Studio 2022, creé una aplicación de consola que es esta que se llama curso de programación, y ya abrí mi aplicación de consola y viene inmediatamente, en cuanto lo abro, viene sin este static void main, porque ya todo lo compila tal cual la consola. Y si quiero usar una librería, es tan sencillo como agregarla aquí arriba como using system.io. Y así puedo yo agregar librerías y hacer el uso también aquí en la consola. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a dejar eso ahorita ya en esta explicación de la nueva consola y lo nuevo de Visual Studio 2022. Continuamos con nuestra función lambda. Para declarar una función lambda tenemos que poner func, y entre mayor que y menor que vamos a poner varias cosas. Podemos colocar primero solo dos parámetros. El primer parámetro va a ser el valor que reciba esta función. Por ejemplo, puede recibir un valor entero. Y coma, posteriormente después de la coma, va a ser el valor resultante de esta función. Si yo estoy recibiendo un entero, puedo a lo mejor devolver un string, por ejemplo. Y una vez que ya puse el tipo de función, le voy a poner un nombre a esta función. Le voy a poner func. Y vean cómo Visual Studio 2022 me trata de completar lo que va a hacer esa función. Vean cómo lo pone. Pero vamos a hacerlo nosotros. Le vamos a poner un igual. ¿A qué va a ser igual esto? Esto tiene que ser una función donde yo en un paréntesis voy a poner el valor que va a recibir, que yo ya declaré aquí que va a ser un entero. Voy a recibir un valor entero. Le voy a poner x. X va a ser mi valor entero. Y posteriormente tengo que poner una flechita. Esta flechita significa que mi función recibe este parámetro, y ahora después de la flechita viene el funcionamiento tal cual de esta función. Entonces yo voy a recibir esa x. Tengo que retornar esa x. Por ejemplo, si yo la recibí como entero, puedo hacer uso de esa operación x más 2 y posteriormente convertirlo el resultado en un toString.
¿Por qué lo estoy convirtiendo en un toString? Porque yo le estoy diciendo a la función que va a recibir un entero y va a devolver un string. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a repetir esta función un paso antes. Vamos a hacer func. Y ahora yo le voy a decir que reciba un entero y devuelva un entero, para que sea un poco más entendible. Esta función se va a llamar suma. O no, vamos a ponerle ahorita también func. Vamos a ponerle func1 y este va a ser func2. Ahora sí, mi func1 va a ser igual a, va a recibir un parámetro que puede ser y. Después hay que poner la flechita, que es el formato de lambda. Y posteriormente tengo que hacer algo con esa y. A y vamos a sumarle 1, por ejemplo. Ya creé dos funciones lambda. Una función lambda se llama func1 y la otra se llama func2. ¿Qué hace mi func1? Recibe un entero y va a devolver un entero. El entero que recibe tiene que ir entre estos paréntesis. Lo pongo como una variable y porque aún no he usado estas funciones. Esta solamente es la declaración de las funciones. Ahora hay que utilizar esas funciones. Entonces aquí va a recibir mi func1 un valor que va a ser entero y posteriormente dice esa flechita como, a ver, ¿ahora qué voy a hacer? La flechita apunta a lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Pues va a sumar y, que es lo que le pasemos como parámetro, más 1. Si yo le paso a que y vale 2, pues sería 2 más 1 y ya nos va a devolver un entero. Ese entero pues sería 3. ¿Qué pasa en la función 2? Que yo le pasé un entero y estoy devolviendo un string. Pues mi función 2 va a recibir un valor que es entero, que va a ser x, y a ese x le estoy sumando 2, y posteriormente, como tengo que devolver un string, hice la conversión de este resultado, el paréntesis punto toString, o sea, el valor de x más 2 lo quiero convertir en un string. Vamos a hacer uso de estas funciones haciendo un console.writeLine. Vean cómo me completa el Visual Studio 2022. Console.writeLine func1 y entre paréntesis, ¿qué queremos pasarle a func1? Pues vamos a pasarle el número 3 y va a hacer su respectiva operación. Y ahora vamos a hacer otro console.writeLine. Y vean, me completó solito el programa con func2 y le está pasando un 3. Aquí vamos a pasarle un 7 y vamos a ver qué pasa. Ejecutamos nuestro programa. Está cargando. Primero va a imprimir mi Hello World que dejé aquí en el programa, en la aplicación. Hello World. Luego me imprimió un 4. ¿Este 4 de qué es? De la func1. ¿Por qué un 4? Porque yo le estoy pasando aquí el valor 4 y luego a 4 le estoy sumando un 1. Y más 1 va a ser el resultado de func1. Y si yo le pasé un 3 a func1, entonces sería 3 más 1, 4. Y es ese 4 que está imprimiendo. Ahora, este 9, ¿por qué fue este 9? Porque en mi función 2 le estoy pasando un 7 y luego le estoy diciendo qué hay que hacer. Recibe un 7, aquí en la X recibe un 7 y luego este apunta a lo que hay que hacer. Es como una flechita diciendo, bueno, recibes el 7 y vamos a ver qué hay que hacer. Hay que hacer lo siguiente. X vale 7 más 2 es igual a 9. Y por último lo estoy convirtiendo ese resultado en un string porque yo le dije a mi función que tenía que devolver un string. Vamos a cerrar entonces la consola y ahora vamos a ver cómo podemos agregarle más parámetros para que haga más cosas. Vamos a crear otra función. Vean, solito me quiere crear algo, pero pues ahorita yo quiero seguir mis propias reglas. Ahora vamos a hacer que reciba dos parámetros de tipo entero. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a poner primero el primer parámetro, coma, el segundo parámetro. Los dos van a ser enteros. Y al último, siempre al último de la definición de mi función, lo último que voy a poner es lo que me va a retornar. Aquí yo quiero retornar un entero también. Entonces esta función va a recibir dos parámetros que va a ser un entero, otro entero. Son estos dos enteros. Los primeros dos enteros son los parámetros. Y por último le voy a decir qué va a devolver. Si yo quiero agregar más parámetros, seguiría, ¿no? Entonces sería mi primer parámetro, mi segundo parámetro, mi tercer parámetro. Y luego tendría que agregar al final el resultado, que sería lo que va a devolver la función. En este caso vamos a hacerlo nada más así, con dos parámetros tipo entero.
Y por ejemplo, igual y podría, vamos a cambiarlo para que no se confunda. Voy a recibir 2 enteros y al final voy a devolver un double. Ahora a este resultado, a esta función le voy a llamar suma. Suma va a ser igual a, tengo que poner un paréntesis. En ese paréntesis, recuerden, hay que definir los dos parámetros que va a recibir. Entonces le voy a poner que va a recibir num1 y num2. Posteriormente vamos a hacer la flechita apuntando a qué va a ser num1 y num2. Y vean cómo me quiere autocompletar solito la suma. Y pues sí, definitivamente es lo que yo quiero hacer. Como le puse suma, vamos a ponerle el resultado de suma, pues va a ser la suma de num1 más num2 y eso lo va a devolver en un tipo double. Vamos a ejecutarlo con un console.writeLine y aquí pues ya en el console.writeLine estoy poniendo suma y vamos a agregarle los dos parámetros. Va a ser 4 y 6. La suma de 4 más 6 pues nos tiene que arrojar 10. Vamos a ejecutarlo. Y vean, aquí tengo mi 4 y mi 9 de las primeras funciones y posteriormente mi función suma en formato lambda pues me está devolviendo este 10. ¿Qué más podemos hacer con nuestras expresiones lambda? Bien, vamos a borrar ahorita de momento ya esto que fue estos console.writelines. Vamos a dejar esas funciones definidas y vamos a borrar también este. Ya tenemos nuestra función de suma. ¿Qué más podemos hacer? Pues vamos a crear otra función que reciba dos textos, pueden ser dos strings, y al final quiero que retorne, incluso puedo hacer esto, puedo retornar un double recibiendo dos parámetros strings, y yo le voy a indicar qué va a tener que hacer con esos strings para poder retornar un double. Por ejemplo, vamos a recibir de consola estos strings. Entonces, esta función, ¿cómo se va a llamar? Yo la quiero llamar división. Mi función va a ser una división. Y esto va a ser igual. ¿A qué va a ser igual la división? Voy a poner los paréntesis. Y voy a recibir dos números en texto. Porque le estoy diciendo que voy a recibir dos parámetros de formato string. Entonces, aquí puedo recibir num1 y num2. También, y ahora voy a poner la flechita y si yo quiero hacer más líneas de código, no que precisamente aquí solamente en la suma hago una línea de código que es num1 más num2 y eso es lo que devuelve. Pero en este caso quiero hacer más operaciones porque tengo que convertir esos strings, los tengo que convertir a número para poder hacer la división. Entonces voy a abrir aquí llaves, luego va mi punto y coma y dentro de las llaves voy a poner toda la operación que quiero que haga esa función. Bien, pues ¿qué quiero que haga esa función? Primero quiero que me convierta mi número 1 y número 2 de string a un formato double. Entonces voy a crear un double num1 va a ser igual, o vamos, para que no se confunda, vamos a ponerle double n1 va a ser igual a num1. No, así no se hace la conversión, se hace convert.toDouble y entre paréntesis lo que quiero convertir a double, voy a convertir el número 1. Posteriormente voy a crear otra variable que se llame n2. Vean cómo ya me lo pone ahí, pero vamos a escribirlo nosotros. n2 va a ser igual a convert.toDouble y que voy a convertir a double, pues el número 2. Que estos números los estoy recibiendo como string, porque así lo definí en mi función. Ya una vez que los recibo como string, pues los estoy convirtiendo a estas variables a double. Ya que las tenemos convertidas, ahora sí ya puedo hacer una operación con esos números y devolver el double que quiero. Si le estoy llamando una división, pues vamos a hacer una división. Entonces, ¿cómo voy a devolver el valor? Tengo que poner el return. Como en todas las funciones, voy a poner el return y voy a poner mi número 1 entre mi número 2. Ahora sí ya tengo definida mi función de división y vamos a probarla acá con un console.writeLine. Console.writeLine, vamos a poner división. ¿Qué números le voy a pasar a la división? Quiero que divida 100 entre 10. Entonces le voy a pasar el 100 y el 10.
Y posteriormente solo queda cerrar mi console writeline. Le voy a dar aquí espacios para que se vea. Ahora, ¿por qué me está marcando error? Porque yo le estoy poniendo aquí los valores como si fueran enteros. Y realmente lo que yo quiero es que sean texto. Y ese texto lo voy a convertir. ¿Por qué lo puse como texto? Ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a ejecutar esto como texto. Vean cómo ya le estoy pasando los valores en texto para que haga la conversión. Y porque así se lo definí yo en mi función. Recibe dos strings, que son estos dos, el string 100 y el string 10. Y el resultado tiene que ser un double, que este return ya está haciendo la operación de número 1 entre número 2 y va a devolver un double. Vamos a ejecutarlo. Y ya me está devolviendo aquí la división de 100 entre 10. 100 entre 10 es 10. Vean, aquí está el resultado. ¿Por qué lo hice así? Porque nosotros, recuerdan, podemos pedir datos desde consola. Vamos a definir una variable string num1 va a ser igual a console.readline. Para que no se confundan, este puede ser otro num. Puede ser esta variable xnum, digamos. Xnum va a recibir algo que escriba en consola el usuario. Y luego vamos a poner otra string yenum va a ser igual a console.readline. Entonces mi consola va a recibir estos dos valores. Vamos a indicárselo al usuario con un console.writeline y vamos a decirle: ingresa el número dividendo. Dividendo es el número que vamos a dividir. Y posteriormente aquí vamos a darle console.writeline. Ingresa el número divisor. Ahora sí, esto ya es claro. Le estoy pidiendo a mi usuario que ingrese el número que vamos a dividir, el dividendo. Y posteriormente le estoy pidiendo que ingrese el número divisor. ¿Y esto para qué? Porque aquí podemos utilizar esas variables. Aquí voy a meter el dividendo. Xnum es el dividendo. Y después yenum es el divisor. Y ahora sí ya puede hacer nuestra operación. Porque cuando nosotros pedimos datos de consola, los recibe en un formato de string. Eso se lo estoy pasando a mi función de división como strings. Y ya dentro de mi función lo convierto a double para poder hacer la operación de dividendo entre divisor. Vamos a ejecutarlo. Está el hello world, ingresa, y le puse ingreso. Era ingresa, vamos a cambiarlo. Listo, ingresa el número dividendo. Ahora sí. Ingresa el número dividendo. Bueno, voy a dividir ahora 25. Ingresa el número divisor 25 entre 3. El resultado ya nos los devolvió en formato double. Y el resultado de 25 entre 3 es 8.33333, etc. Bien, algo que les comentaba para lo que sirven también las funciones lambda es que estas funciones lambda los podemos enviar como argumentos o parámetros de otra función. A su vez, retornar en una función como resultado de esa función esta función lambda. Entonces vamos a hacer eso. Esto ya espero que lo tengan copiado, ya lo hayan transcrito y lo ejecuten. Yo lo voy a borrar de aquí para no hacernos bolas con tantas cosas que ya definimos. Porque ya definimos funciones lambda con enteros, con string, etc. Bueno, nada más antes de pasar al otro, vamos a hacer rápido una que sea de 3 valores o de más valores. Para que vean que se les pueden poner muchos valores. Vamos a usar la función 1. Voy a borrar todo esto. De todas maneras, pues ya se queda en el video. Borro todo esto y le voy a decir a esta función que quiero que reciba un montón de enteros. Por ejemplo, aquí, si la dejo así, ¿cuántos parámetros estaría recibiendo? Estaría recibiendo 1, 2, 3, 4 enteros. Y el último, la última definición, es lo que va a retornar esa función. Entonces recibo 4 enteros y al final la respuesta o el resultado de esa función es un entero. Esto ya me está marcando error porque vean, en mis paréntesis solo estoy devolviendo, en mis paréntesis solo estoy agregando un valor, un argumento y le estoy pidiendo 4. Entonces aquí tendría que agregarle y1, y2, por ejemplo, y y3. Listo, ahí están mis 4 argumentos o parámetros, que son los primeros 4 que le estoy pidiendo. Y sí estoy retornando un entero porque estoy retornando la suma de y más 1. Que aquí yo podría retornar y más 1
y más y1 menos y2 más y3 si quiero, menos y4, y ahí está. Y4 ya no existe, por eso me está marcando error. Podríamos dejarlo así, y ya esto definiría a la función. Y ahora sí, esto ya lo puedo llamar en un console.writeLine. Vamos a ocupar este console.writeLine de Hello World, ya para quitarlo. Y en vez de Hello World, pues aquí voy a poner mi func1. Func1 y vamos a pasarle pues 4 parámetros. Sería 7, 8, 2 y 6. Listo, ya le estoy pasando los 4 parámetros que me pide, que son los enteros. Vamos a ejecutarlo y a ver qué nos dio. Nos dio 19, que es la operación que se hizo acá. Fue 7 más 8 menos 2 más 6. Y pues ahí está, 19. Lo que les platicaba de lo importante que es actualizarnos en código es que aquí ya C# 10 en Visual Studio 2022 nos permite ahorrarnos todo esto. Toda esta definición de función nos permite utilizando tan solo el var. Si yo pongo entonces aquí solo var C# 10, con que yo defina la función con var y le especifique que todos los parámetros son de tipo entero, vean cómo me permite hacer eso ya. Infiere por sí mismo que si le estoy pasando 4 parámetros de tipo entero y está haciendo operaciones con ellos, quiere decir que esta función me va a retornar un valor de tipo entero. Vamos a ejecutarlo y vean cómo hace la operación sin ningún problema. Vamos a hacer otra función lambda, ya sin el uso de como tal func. Vamos a definir var func va a ser igual a, vamos a pasarle 2 parámetros, string saludo y string nombre. Vamos a poner nuestra expresión de flechita. ¿Y qué voy a hacer? Pues vamos a sumar saludo más espacio más nombre. Y ahora sí, ya definí mi función y va a inferir que va a retornar un string. Estoy concatenando strings y vean, es más sencillo hacerlo de esta manera. Pero si queremos también pues definirlo como lo hemos estado haciendo, con cuántos parámetros tiene que recibir y qué nos va a devolver. Así también nosotros tenemos un control sobre el código de lo que queremos hacer con esa función lambda. Bien, vamos a probar entonces cómo funcionaría aquí func. Le voy a pasar 2 parámetros. Uno es el saludo, hola. Y le voy a pasar el siguiente parámetro, que sería el nombre, mi nombre, Luis. Y vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que hace. Vean, nos concatenó esa función lambda. Lo que hizo fue concatenar el saludo con el nombre y devolvió hola Luis. Vamos a cerrar esto. Ahora sí vamos a pasar a cómo podemos enviar una función lambda como parámetro y retornarla también en el valor de otra función. Entonces vamos a borrar esto. El console.writeLine también lo borramos. Vamos a crear primero una func que va a recibir un entero y va a retornar un entero. A esto vamos a ponerle número más 1. Así voy a llamar a mi función, número más 1. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a recibir el parámetro que es el num1. Hacemos nuestra flechita y vamos a hacer num1 más 1. Porque le estoy... Esa va a ser su función, número más 1. Bien, ya tengo yo una función guardada que se llama número más 1. Ahora voy a crear una función que va a retornar un entero. Esta va a ser una función normal que retorna un entero. Y le voy a poner número. O vamos a ponerle a esta función suma. Realmente ahorita no hay ningún problema en cómo le ponga. Le estoy poniendo, esta es una función que devuelve un entero. ¿Por qué me está dando error? Porque aquí yo le tengo que poner return y un número entero. Listo, ya tengo una función normal y una función lambda. Yo le quiero pasar esta función como parámetro a esta otra función. Entonces voy a definir lo mismo. Aquí va a recibir como parámetro una función que sea un número. El resultado de número más 1 me va a devolver un número y ese lo voy a recibir aquí como parámetro en mi función. Ahora, ¿qué voy a hacer? En suma, suma va a recibir esa función y aparte le voy a pasar otro número, que va a ser num2. Y yo aquí en la función puedo hacer operaciones con esta función, con número y con mi num2. Vean, vamos a declarar un int resultado. Int resultado va a ser igual a número
Nada más que número es una función, tiene que recibir un número. Le voy a pasar el número 6 más num2. Entonces, primero se va a ejecutar esta función número que es con el valor 6, que realmente esta función yo se la voy a pasar de esta función de número más 1. Y ya una vez que haga esa operación con número 6, le voy a sumar el número 2 que yo se lo voy a pasar. Y por último voy a retornar ese resultado. Ahora sí, ya tengo definidas mis dos funciones. Vamos a ejecutar acá abajo el código, el ejercicio. Vamos a hacer un console.writeLine. Y dentro del console.writeLine le voy a pasar suma. Y entre paréntesis a la suma le voy a pasar número más 1. Coma, otro número que yo definí como entero. Vean, a mi función de suma, que ya la definí, le estoy pasando la función lambda, que ya la definí, que es número más 1. Y otro 4 también se le estoy pasando porque así lo definí aquí. Le estoy pasando la función, este tipo de función, y una variable entero. Ahora sí, si ejecutamos esto, pues número más 1, vamos a ver qué va a hacer, porque número más 1, vamos a ver cómo lo ejecuta. Vean, ahí está el 11. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué salió el 11? Bien, porque yo a mi función suma le pasé la función número más 1 y dentro de mi función suma a número más 1 le estoy dando el valor 6. Entonces le va a sumar 1, 6 más 1, que es esto que está aquí, 6 más 1 es 7. Y ya que tengo el 7 le estoy sumando el número 2. ¿Cuánto vale el número 2? Vale 4. 7 más 4 ya nos devuelve el valor 11. Eso lo estoy guardando en resultado y por último lo regreso. Y eso que estoy retornando lo estoy imprimiendo en consola. Entonces así funcionaría también las expresiones lambda en caso de que acepten una función como parámetro. Aquí mi función, esta función acepta una función lambda como parámetro. Por último, ya se hizo algo largo este video, pero vamos a ver una más que no necesariamente tiene que retornar algo. Hay una función lambda que no retorna nada. Vamos a hacer esa expresión, vamos a borrar todo esto. Y ese tipo de expresión lambda es un action. El action puede recibir un parámetro, pero puede no retornar nada. Es como si fuera una función void. Entonces vamos a decirle a esta función que reciba un string y se va a llamar imprime. O podemos ponerle print, como si fuera el print de C o C++. Entonces esa action recibe un parámetro string, pero no va a retornar nada. El func, recuerden que después del string tendríamos que poner el tipo de valor que retorna. En este caso no, solo quiero que haga esa acción. Y entonces print va a ser igual a... Vamos a recibir el valor, vamos a ponerle texto. Y ya una vez que recibo el texto, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un console.writeLine de ese texto. Y esta ya sería mi expresión lambda de una función que no retorna nada, solo ejecuta algo. ¿Qué va a ejecutar? Pues un console.writeLine. Vamos a probarlo. Solo le voy a dar aquí print y entre paréntesis el texto que quiero que imprima. Imprime este texto. Vamos a probar y ejecutar. Y vean, me está haciendo la función de print que yo definí como lambda. Le paso un texto y ya lo ejecuta. Bien, espero que les haya gustado y haya sido de mucha ayuda estas funciones y expresiones lambda. Son muy utilizadas en la programación en C#. De hecho, en un video en el de cómo buscar objetos en listas hicimos uso de ellas. Y pues recuerden que tienen los comentarios si quieren escribirme cualquier cosa, cualquier duda. También están mis redes sociales en la caja de descripción. Nos vemos en el próximo video.